Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente en nuestra sintonía. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy vamos a tener un programa especial. Especial por el contenido y especial por el personaje. Se trata de el señor Jaime Aguilera Cuadra. ¿Quién es Jaime Aguilera Cuadra? Les voy a decir que reside en los Estados Unidos. Tuvo que salir del país en el año 79 y fue en los últimos 6 meses del gobierno del presidente general Anastasio Somoza Debayle, el viceministro de Gobernación. Entonces, pertenece a la primera diáspora, es decir, a la que fue forzada por el Frente Sandinista para salir del país. Y ahora están jugando un papel determinante en las decisiones políticas de algunos actores acá en Nicaragua. Yo le doy la más cordial bienvenida al señor Jaime Aguilera. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, Sergio, y gracias por las palabras que has tenido para mí. Vine aquí en el año 1980, estuve asilado en la Embajada de El Salvador 10 meses, desde el 18 de julio de 1979 al 13 de marzo del 80. Fui más de 6 meses, fui casi un año viceministro de Gobernación y me quedé por unas conversaciones que habían con los americanos. Bueno, eso sería para otro capítulo. Y me gusta mejor en vez de diáspora, usar la palabra comunidad en el exterior, porque digamos, en los Estados Unidos hay aproximadamente 500,000 de nicaragüenses que están viviendo, de los cuales venimos primero hace 42 años aquí una parte. Ya nuestros hijos y nuestros nietos ya son ciudadanos americanos, se han desenvuelto aquí en los Estados Unidos con mucho éxito y entonces cabe mejor la palabra comunidad en el exterior, tanto jurídica como sociológicamente. Es más aceptable el concepto por el concepto de nación y está en armonía con el concepto que usaba en su sermón ayer Monseñor Álvarez. Vamos adelante, Sergio, y agradeciendo tu atención y fineza al respecto. En esta primera etapa, en esta primera parte del programa, a mí me gustaría saber, ¿verdad? Porque vamos a ilustrarla con algunas fotografías que usted nos remitió, quién es Jaime Aguilera Cuadra. Si bien es cierto, fue miembro, ¿verdad?, del gabinete de gobierno del general Somoza. ¿Cuáles son los antecedentes de Jaime Aguilera? ¿De dónde vino Jaime Aguilera? ¿Qué estudió Jaime Aguilera? ¿Cómo llegó a ocupar posiciones en el gabinete del general Somoza? Me gustaría que nos explicara eso con algún detalle. Soy lasallista desde mi primer grado hasta 5º año. De ahí estudié en la Universidad Centroamericana de Derecho. En la Universidad Centroamericana tuve la oportunidad de conocer a Alfonso Gordillo, a David Tejada, a Julio Buitrago. Lo conocí cuando estudiaba en el pedagógico, que él llegaba a la Academia Sociológica, que él estudiaba en el Bautista. Y así a otras personas que de una u otra forma han jugado un rol en la política nacional. Yo llegué a muy temprana edad al gabinete del general Somoza a los 29 años, siendo viceministro del Distrito Nacional. Después pasé al Ministerio de Gobernación. Yo me inicié con estas inquietudes políticas desde joven, desde muchacho que participaba en la Academia Sociológica, donde eran compañeros míos, Jaime Willox y otra serie de personas, William Sabla y otra serie de personas que de una u otra forma han jugado un papel en la política nicaragüense. Compañeros míos, ya que te he mencionado a Jaime Willox,
fue el mismo Daniel Ortega, me llevaba 2 años en el pedagógico, él llegó hasta 6º grado. Humberto Tego me llevaba 1 año. Camilo Ortega venía 1 año atrás. O sea, conozco bien la tramoya de todo esto. Curioso, este muchacho, el que fue jefe del ejército, Cuqui Carrión, él era de la congregación mariana en el pedagógico. Con eso te digo esto, porque fue la educación y el sentido social de la cuestión social que nos sensibilizó para la militancia política. Llegando a la universidad, yo inicié el movimiento estudiantil con la toma como protesta ante las embajadas de Honduras y la embajada por un problemita que hubo limítrofe con Honduras, y de allí dirigiendo también a mis compañeros para protesta por contra Quitasueños y Serrana ante la Embajada de Colombia. Después me tocó dirigir la toma de la Universidad Centroamericana, la primera toma en el año creo que fue el 16 de julio de 69, como protesta para que el gobierno entregara el cadáver de Julio Buitrago y quien había muerto en un enfrentamiento con la Guardia en las inmediaciones de la Delicias del Volga el día 15 de julio del año 69. Lo hice porque llegó a buscarme a la universidad la madre de Julio Buitrago, una señora bajita vestido de negro. Preguntó ahí entre estudiantado quién era Jaime Aguilera y me señalaron ese que está ahí. Entonces me dijo ella que era la madre de Julio Buitrago y que llegaba para ver qué podía hacer para que le entregaran el cadáver. Yo le dije, ¿pero qué puedo hacer? Vaya donde Monseñor Obando o donde el general Jenny. En eso, Carlos Agüero, que era mi compañero que venía 1 año atrás, se voltea y me dice, Jaime, hagamos algo. Y al ver que José Luis Medal, Fernando Benavente, que eran mis compañeros, Roger Cerda y otros también, Salvador Morales también, y otro grupo de compañeros emocionados por la juventud, me pidieron que hiciéramos algo. Entonces venía mi amigo Ramiro Reyes Brockman y el ingeniero Luis Caso, venían de la Facultad de Ingeniería, y entonces les planteé a ellos la situación y me dijeron, vamos al gimnasio. Y ahí fuimos al gimnasio y en el entusiasmo de juventud decidimos tomar la universidad como protesta. Como consecuencia de eso, nos expulsaron a 5. A tu servidor, a José Luis Medal, a Fernando Benavente, que había sido también compañero mío en el pedagógico, a Salvador Morales y a Roger Cerda. Después regresamos a la universidad porque al ver las protestas que se hizo a nivel nacional, el Congreso como parte, regresamos condicionados a que presentáramos exámenes finales y que no nos metiéramos en política. A raíz de eso, pues, yo tomé la decisión de no meterme en política esos 2 años y en eso pensé y medité, y de ahí fue que cuando ya graduado en la universidad quise entrar en política nacional junto con un grupo de compañeros, 17 profesionales graduados de universidades nacionales y jóvenes en universidades nacionales y extranjeras. Buscamos una entrevista con el general Somoza y le hicimos el planteamiento que todos proveníamos del Partido Liberal o teníamos raíces liberales, pero veíamos que el liberalismo necesitaba actualizarse, activarse, modernizarse, y él estuvo de acuerdo, y de ahí inicié mi actividad en el Partido Liberal junto con todos estos compañeros y prestándole servicio voluntario, legal y gratuito a los repartos clandestinos. Los que eran médicos daban servicio médicos y así dimos servicio social, y eso hizo lo que me llevó a la edad de 29 años a ser viceministro del Distrito Nacional y después viceministro de Gobernación. Y bueno, hay otras cosas más todavía que se pueden decir después de la salida mía hasta la fecha. Dime. ¿Cuáles son las notorias diferencias que usted ve acerca de el general Somoza y el comandante Ortega
41 años de distancia, digamos. Hay una gran diferencia. El general Somoza era un hombre amplio. Sobre él le han dado una figura totalmente equivocada. Era un hombre amplio, asequible, un hombre que le gustaba que le hablara de frente y con claridad. Un hombre graduado en West Point, ingeniero en asuntos geológicos. Y fíjate bien, mi Daniel Ortega, creo que solo se bachilleró. Y bueno, el resto ya ustedes lo conocen, una gran diferencia. Somoza dialogaba, platicaba, te aceptaba. Eso que digan es mentira. Te digo, él estaba para 79, fíjate bien, el general Somoza dejó el 13º mes. Ese 13º mes que la gente recibe a fin de año, eso fue algo que instituyó el general Somoza. A instancia nuestra y las conversaciones que teníamos y con otra gente, él estaba dispuesto a hacer un cambio y un reajuste del pacto social en Nicaragua. Entre esas cosas quería hacer el seguro para las domésticas, extender el seguro social al campo. Teníamos un seguro social sólido. Fíjate ahora cómo se cuestiona el seguro social. Iba a crearse el servicio civil, se iba a ampliar ya no la representación de las minorías, donde estaba el Partido Social Cristiano y el Partido Conservador. Esos dos partidos estaban dentro de la minoría. Iba a ampliarlo a una actitud más pluralista. Había una serie de cosas, había un plan de reforestación, habían una serie de actividades de transformaciones que él sabía. En lo personal, él nos había dicho a nosotros que era cohete quemado, y él lo dijo públicamente en la una concentración, que él llegaba hasta 1981 y que de ahí la familia Somoza se retiraba del poder. Lo que pasó en Nicaragua, con esta noche negra que nos ha pasado durante 42 años, que hemos retrocedido, fue consecuencia de la aplicación de la teoría marxista en un país de vías de desarrollo, aplicando la condición subjetiva de esta teoría, que es la permanencia de la familia Somoza en el poder. Eso tuvo varias etapas. Primero, irse contra la Guardia Nacional para desprestigiar a Somoza y a la Guardia Nacional, para que no fueran dignos de créditos. El Frente Sandinista inició la violencia como la hace hoy en día. Eso es algo propio de ellos, la violencia, la acción armada como una acción política. No aceptan el diálogo. El marxismo no te acepta el diálogo. Eso que hoy tiene 2 años está reclamando el pueblo nicaragüense en una forma pacífica y ordenada, un diálogo constructivo, ellos no lo aceptan. Fíjate cómo ha respondido hoy en día, como lo hicieron desde el 1961 y que lo intensificaron durante el año de 78 y 79. Mira, estando en la embajada, yo recibí invitación de Jaime Willox y de Humberto Ortega para que dejara la embajada y me adhiriera a la revolución. El que llegó emisario de Humberto Ortega, me dijo que él decía que él entendía que queríamos cambiar la cosa, pero de otra forma. Yo le agradecí que se acordara que habíamos sido compañeros, pero que lo iba a pensar. Al final yo le rechacé la oferta porque estaba plenamente convencido de lo que venía en Nicaragua era el marxismo. El FSLN, desde un principio, desde la toma del Palacio y todas sus acciones, decía que el objetivo de ellos era instaurar una democracia popular, estilo cortina de hierro, estilo de Cuba. Esa es la que querían instaurar en Nicaragua. Y yo no estaba de acuerdo con eso. No compartíamos. Nuestra conciencia social que habíamos desarrollado estaban inspirados en los principios que la doctrina social de la Iglesia había instaurado a raíz del Concilio Vaticano II. Y ellos confundieron a todos esos muchachos que cruzaron en el 70 y a todos esos que construyeron
la facción tercerista. Los equivocaron totalmente y al pueblo nicaragüense. Fíjate bien que ellos ya iban con los dados cargados. Ellos sabían lo que querían. Descabezaron al liderazgo a Jorge Buitrago, a Jorge Salazar, descabezaron, asesinaron a Ramiro Sacasa, asesinaron a Anastasio Somoza, y él, todo aquel que se podía perfilar como líder de cuando el pueblo despertara, lo descabezaba. Y ellos han tolerado al Arnoldo Alemán, que ha sido un advenedizo del Partido Liberal, que es reprochable el papel de él. De Arnoldo es reprochable. Y dicho sea de paso, Arnoldo fue compañero de Daniel Ortega. Ellos fueron compañeros desde el pedagógico. Ellos se conocían, ellos saben. Y en base a eso, conociéndolo Daniel y conociéndolo Suárez y otros, ellos sabían que a él le gustaba el dinero. Y ha sido bochornosa la actitud de Arnoldo Alemán. Y hoy le pido a todos los liberales que no lo acepten, no es ni líder ni de aquí ni de allá. Que tampoco que se vayan al C por L. No. Aglutinen en un solo partido liberal, que tenemos los fundamentos ideológicos seguros, que lo que le reclama el pueblo nicaragüense de libertad, democracia, justicia, es algo del partido propio de la ideología del liberalismo. Aglutinen un solo partido liberal, espontáneamente. No tienen que pedirle consejo o pedir autorizaciones del Tribunal Electoral. Sociológicamente, organicémonos todos, los de adentro y los de afuera. Trabajemos juntos para echar a esta gente. Fíjense bien, y voy a aprovechar esto. Estaba leyendo un email, un correo que me mandó, que hay descontento en el interior del ejército y en el interior de la policía. Es posible que y yo creo que en estas instituciones hay gente sana, hay gente correcta en la policía. Pues esta gente, que es como bien definió Monseñor Mata, pues una bandida de forajidos que desde el 79 hasta ahora han gobernado Nicaragua y se han enriquecido a costa de la sangre, de la muerte y el hambre del pueblo nicaragüense. Hay que echar a este atajo de forajidos fuera del poder. No hay que ir a elecciones, no hay que caer en eso. Hay que ir a un paro indefinido. Hay que hacerle un llamado a ese sector positivo del ejército que presione a esa mafia de sinvergüenzas que están allí, precedidos por el Chele y de ahí por Daniel y compañía y tanto de la policía. Hay que acercarlos. Su visión no es una visión un tanto revanchista por haber sido desplazado del poder en el año 79 en la estructura somocista. No, de ninguna manera. Nunca. Primero, cuando diga somocista, veamos la historia objetivamente, sin subjetivismo, y analicemos y veamos que los logros del liberalismo a 79 no se han podido superar. Cuando tú mencionas somocismo, ese ismo ha sido propio del pueblo nicaragüense, como chamorrismo, como danielismo, como sandinismo. Es una conducta que tenemos que superar, que tenemos que pasar, ser un país con una nueva conciencia fundada en principios éticos y en principios cívicos. Tenemos que construir una nueva nación, que rompamos todos esos vicios del pasado. En ningún momento yo he añorado o he lamentado eso. No, siento y me duele mi pueblo. Y si yo hubiera sido otro, hubiera aprovechado, me le hubiera acercado a Arnoldo, a quien conozco. Su hermano era muy amigo mío, somos muy amigos míos, Álvaro, o con don Enrique Bolaño. En términos históricos, señor Aguilera, en términos históricos, y insisto, pues a 41 años de distancia, ¿cómo evalúa usted las razones de la pérdida del poder por parte de la familia Somoza y que en esto haya sido arrastrado la Guardia Nacional como institución y hayan tenido que desplazarse del poder y viajar a diversas partes del mundo, como en su caso?
¿Cómo evalúa usted ese periodo objetivamente desde el punto de vista político, que se gestó una revolución ahí? No, no hubo tal revolución, fue una devolución. Revolución es lo que se está ahora haciendo con la revolución cívica, que hay un verdadero cambio que de una forma pacífica, ordenada y consciente, no con la acción armada que implementó como acción política el Frente Sandinista, que lo que hacía era confundir al pueblo, promover la emotividad, evitar el raciocinio y intensificó con toda su intensidad la teoría marxista. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Tenía apoyo diferentes. popular el general Somoza? Lo tenía, se lo aseguro, lo tenía. Incluso él reconocía que había perdido terreno. Él lo sabía. Nosotros estuvimos reunidos con él. Él me pidió que reunía con la directora. Primera semana de diciembre de 78. Y él estuvo ahí fue donde él dijo que era cohete quemado, que no nos comprometieran muchos con él, que le podíamos dar mucho a Nicaragua. Y hicimos un análisis, qué sectores de la población habíamos perdido y cómo podíamos recuperarlo. Y de ahí es donde se iban a implementar una serie de medidas. Que yo en base a eso fue que el grupo nuestro hizo una serie de conclusiones en un encuentro que hicimos, que le llamó la atención a la oposición y que la prensa incluso me hizo una entrevista que la publicó en la primera página. Y hay varios artículos al respecto. En ningún momento, créanme que lo que hizo el Frente Sandinista es una noche negra lo que ha pasado en Nicaragua. Y la salida del presidente Somoza fue de un conflicto que tuvo con Nelson Rockefeller. De eso, pregúntale a Nicolás López Malá. Él escuchó cómo el presidente Somoza entró en conflicto al inaugurar la plaza de pozos geotérmicos de San Jacinto. Y fíjense bien cómo el capital, aquí hay dos cosas. El capital y el consenso son dos términos que en sociología política juegan los americanos. Fíjense bien cómo Venezuela, que es un país rico en petróleo, juega un papel importante, y donde están las 7 cabritas, las grandes petroleras, juegan en la caída de Somoza. Fíjese bien cómo el capital entró en contubernio con Fidel Castro. Quisieron utilizar a Fidel Castro, pero Fidel Castro se le fue arriba, se les aprovechó. Se aprovechó y se le fue arriba para echar a Somoza. El conflicto con Somoza fue eso, porque no querían ellos querían, las petroleras querían poner una planta de procesadora de petróleo en la costa atlántica. Somoza quería explotar la energía geotérmica como principio nacional, como industria nacional. Fíjense, pregunten en manos de quién están hoy los derechos del pozo de San Jacinto de energía geotérmica, y van a ver que está en manos privadas. Y fíjense bien que durante estos 40 años se han quedado chetón quitillo sobre la industria geotérmica. Si nosotros los nicaragüenses explotáramos la industria geotérmica, fuéramos un país tan rico como lo fue Venezuela. Y bajo ningún momento se han quedado en un chitillo. Eso es, y para que veamos lo que hay detrás de eso de la familia Somoza. Hay dos cosas aquí que me llaman mucho la atención. La visión que ustedes están teniendo del proceso que actualmente se lleva en Nicaragua, ¿cuál es? ¿Qué lectura hacen ustedes? Bueno, yo creo que debe haber un replanteamiento de la lucha política en Nicaragua. Actualmente la está dirigiendo Diálogo Internacional. Y Diálogo Internacional está siguiendo a sabiendas la teoría electorera. Si hay elecciones en Nicaragua, quien subsiste bien o mal es el Frente Sandinista. Y como dice el Evangelio, la mala hierba se arranca desde su raíz. O sea, para mí
No, fíjense bien que el Frente Sandinista en ningún momento pretendió, y ahí están los libros, lástima que no estoy en mi biblioteca, si no se lo hubiera leído, el Frente Sandinista se opuso a un diálogo y elecciones con Somoza, porque él sabía que de una u otra forma subsistía el Partido Liberal. Era tierra arrasada. Y ahora te voy a decir algo más. Quien dirigía todo este proceso eran los cubanos desde la embajada de San José. Eran Manuel Piñeiro y Montero. Fíjense bien cómo los primeros que llegan cuando al 18 o 19 de julio por la noche son los cubanos a la Oficina de Seguridad Nacional, los archivos y a los principales cuarteles de la Guardia. A la Guardia la tenían marcada, la tenían maniada. Tenían 2 o 3 años que no les habían permitido reabastecimiento. Bien, cómo le impidieron que se reabasteciera de municiones que le venía de Israel. Le parquearon 2 aviones que venían de Argentina. La tenían maniada. Y hay en otra reunión que hagamos, en otra conversación, les voy a leer un pasaje de lo que dice Pesulo. Primero, que quien se opuso al diálogo con Somoza fue Sergio Ramírez, como representante del FAO, del Frente Sandinista en el FAO. Él se opuso y fue cuando se fue a asilar. Segundo, van a ir una conversación del ministro de Defensa de los Estados Unidos en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad, donde él dice que ellos saben que el Frente Sandinista es marxista, que si acaso no acepta lo que ellos desean o se les desvían, entonces van a darle manos abiertas a la Guardia. Eso no pasó. Y había una parte, el presidente Somoza tomó la decisión de dejar el gobierno un mes antes, al siguiente día que se publicó la proclama del gobierno donde está doña Violeta, Sergio Ramírez y todo esto, que creo que fue el 17 de junio. Al siguiente día él me llamó al ministro y me llamó a mí para que buscáramos al jefe de estación de la embajada americana para que le dijéramos que él estaba listo para irse. Porque no habían relaciones con la embajada. Salaud, que había sido el último embajador, se había ido. Entonces, en esa conversación con el jefe de estación que la tuvimos en el Intercontinental, estas cosas se pueden decir por la historia porque ya han pasado 40 años. Ahí se atacaron varios puntos. Entre de los puntos era que iban a encuartelar a la Guardia Nacional y al Frente Sandinista. A lo que yo le dije, ¿cómo van a meter a perros y gatos en la misma caja? Ese era algo ingenuo, algo sencillo. Increíble. Le iban a ofrecer un ministerio a Monseñor Obando, mitad del gobierno quedaba en parte para el Frente Sandinista, para la oposición, y el 50% para el Partido Liberal, y se iba a ir únicamente los ministros, los viceministros nos quedábamos, los coroneles para arriba. Y por lo menos eso es lo que ellos tenían, los 5 puntos que coinciden con muchos puntos que se han dado por ahí. Entonces, la persona que designara, que dicho sea de paso, desde un mes antes se había designado al doctor Francisco Urcuyo Maliaño como la persona en que iban a depositarse la presidencia de la República, para que iniciara un diálogo con la oposición. Y como hablamos con el jefe de estación, bueno, ahí era la habilidad de hacer el diálogo amplio. El que falló fue el doctor Urcuyo. No tuvo la capacidad para hacerlo. No tuvo la capacidad para hacerlo. Y lo que lo más mató a él fue cuando él dijo hasta el 81. Eso nunca se hubiera dicho. Eso puede haber dicho, estoy listo para el diálogo, y después le comienza a tocar el acordeón y hubiéramos llegado y enderezado la situación. Pero no tuvo capacidad. Y fue que alguien le aconsejó a él y yo eso lo vi. ¿Quién puso hasta el 81 en grafito? Les cuento esto. Y desgraciadamente... ¿Cómo ven ustedes la solución a la crisis de Nicaragua? Muy bien, hay que hacerle un replanteamiento, como decía este muchacho
Peraza. Él le llama el Big Brother. Hay que sacar de diálogo internacional el problema de Nicaragua, hacerle un replanteamiento serio, como dice Monseñor Álvarez, con una visión de nación sólida, con principios y valores, que sea como un modelo para los países latinoamericanos y hacérselo a todos los centros de pensamiento en Washington, para que se vea con solidez. Tiene que haber un cambio en la oposición. Dicho sea de paso, yo no tengo nada contra los jóvenes. Los jóvenes son necesarios y vitales en este proceso, pero por el hecho de ser joven no es que tiene garantizado un puesto. Tiene que tener preparación, tiene que tener valores, tiene que tener una serie de factores. Y como decía un comentarista, tienen que demostrar que tienen representatividad. Y en este proceso tienen que jugarse los principios de la democracia liberal: representatividad, inclusión, participación, diálogo, valores éticos, valores cívicos, una serie de factores. Y tienen que ser eliminados también, así como todos los sandinistas, todos aquellos que de una u otra forma que han tenido que ver con esta noche negra, ya sea durante el 79 y los 80 como hasta ahora. Y en esto van moros y cristianos. Don Arnoldo y su séquito, fuera. Este muchacho que eligieron presidente, un muchacho joven que por su juventud renuncie y le diga a Arnoldo: goodbye, no sos ni candidato, ni sos caudillo, porque yo creo que él no manda ni en su casa. ¿Ok? No nos equivoquemos, tenemos que ir a un replanteamiento serio y formal de la historia de Nicaragua y romper con todos esos vicios del pasado y construir una nueva sociedad, como ha dicho Monseñor Álvarez, Monseñor Mata, Monseñor Solórzano, con principios y valores. Y digo esto: hay que tener una visión clara de lo que se espera y se desea de Nicaragua. Una visión clara. Si se tiene esa visión clara y se actúa con principios y valores, no con travesuras ni engaños, ni consejos de Maquiavelo, de Fouché o de Lenin, sino anteponiendo primero los intereses de la patria, la unidad de la oposición sería sólida y sería rápida. Pero para esto necesita preparación, convicción, creación de una conciencia nueva, donde la política no sea medio de enriquecimiento, sino de servicio social, de servicio público, no forma de asunción social o de enriquecimiento. Eso hay que olvidarlo. Ya no es la calle atravesada, ni es la calle Real de León, ni son las élites, ni los cuatro los que gobiernan Nicaragua. Debemos de construir bajo dos principios Nicaragua: bajo el concepto de libertad, no esa libertad absoluta, sino el de Juárez, que mi derecho llega hasta donde no afecta al de mi vecino. 1, 2, bajo el concepto de Lincoln, una sociedad de todos, por todos y para todos, no para unos pocos, donde en realidad el nicaragüense se desarrolle a integridad, crear verdaderamente un Estado de Derecho, donde haya separación de poderes, donde los miembros del Poder Judicial sean hombres honrados, correctos, que sepan, que no sean vendibles, el Poder Legislativo cumpla a cabalidad con sus funciones, o sea, que sea la ley, la ética y la moral la que inspire al pueblo nicaragüense. Ese es lo que debemos de hacer nosotros. Esa es la auténtica y verdadera revolución que debemos de hacer. Y yo le quiero decir a Daniel: oye, mi hermano, a Néstor Moncada, que dice sus íntimos, lo conozco, oye, demasiado sinvergüenzada, dejen eso, da pena, no sigan
manteniendo al pueblo con la culata, con la bayoneta. Dejen que el pueblo se desarrolle, que forme una nueva conciencia. Eso es lo que debemos de hacer y es una labor que tenemos que hacer todos. Y creo que la comunidad nicaragüense que vive en el exterior, principalmente de los Estados Unidos, puede jugar un papel muy importante como soporte. No es porque quieran ir a vivir, no. Puede jugar un gran papel importante. Y los principios políticos nos deben guiar son los principios de la democracia liberal, que reconoce que debe haber pluralismo en la vida pública. Bueno, ¿algo más? Muchas gracias, Jaime Aguilera Cuadra, por su tiempo para nuestra audiencia. Nosotros le agradecemos mucho su tiempo. No, tranquilo. No va a ser la primera oportunidad que tengamos de estar conectándonos para analizar los problemas que vive el pueblo de Nicaragua desde la perspectiva de los nicaragüenses que tuvieron que vivir el exilio, ¿verdad?, tempranamente. Muchas gracias, señor Jaime Aguilera. A ti, Sergio, y siempre estamos a tu orden, y todo lo que podamos hacer para ayudar a construir a Nicaragua sin buscar puestos políticos, lo vamos a hacer con el mayor gusto. Y de eso se lo puedo decir, que hay muchos nicaragüenses que desean lo mismo, que yo conozco. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también, amigos, por haber estado en sintonía de nuestro programa.